Mi experiencia deportiva o de actividad física previa a la gestación, yo creo que es desde que tengo uso de razón, desde que comencé a caminar seguramente. Y lo digo porque desde muy pequeña siempre tuve juegos relacionados con el deporte, relacionados con las actividades acuáticas. En este caso, pues podríamos destacar, me crié en medio de dos hombres, un hermano mayor y uno menor, entonces eran los juegos de mis hermanos. Poco a poco de muñecas y ese tipo de cosas, y siempre fue pues deportes como el fútbol, jugábamos en la calle, hacíamos actividades de educación física en el colegio, y yo pues siempre quería sobresalir y me gustaba mucho ese tema. Entonces mi experiencia viene desde muy pequeña. Mi actividad física durante la gestación, tengo que decirlo abiertamente, no cambió en nada. De hecho, yo continué mi vida cotidiana haciendo lo que hacía normalmente, pero además pues introduje los ejercicios y actividades propias para cada trimestre. Entonces, ¿por qué digo que no cambió nada? Porque durante los primeros 3 meses yo hice mi vida igual, es decir, nadaba, salía y montaba en bicicleta, caminaba, hacía trabajos de gimnasio y venía de una rehabilitación pues funcional por una fractura que tuve en tibia y peroné. Entonces continuaba con mis ejercicios de fortalecimiento para puntualmente esa fractura. Ya en el curso de gestantes, pues lo que hicimos fue unas actividades específicas que se hacían en tierra y en agua. Y específicamente, ¿qué trabajábamos? Pues trabajamos todo lo que tiene que ver con movilidad articular, flexibilidad, resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y tono, digamos que en musculatura muy puntual para cada trimestre, porque pues en la medida que uno va aumentando o incrementando el número de semanas, pues se van viendo todos estos cambios fisiológicos y funcionales durante la gestación. Entonces se iban haciendo diferentes actividades propias a esta etapa. Para destacar particularmente primer trimestre, pues la vida común y corriente. Ya más o menos a finales del segundo trimestre, pues ya evité actividades que de pronto me pusieran en riesgo, como por ejemplo la bicicleta porque le tenía temor a una caída, de pronto un accidente, que nadie está libre de eso. Entonces ya dejé de montar en bicicleta, continuaba caminando, obviamente nadando y en el curso. Ya en ese segundo trimestre pues eran actividades también donde se comenzó a trabajar la respiración, el control del cuerpo, actividades propias para desarrollar o realizar en momentos previos a cada una de estas etapas que uno ya va identificando del cambio en su cuerpo. Entonces, si yo ya sentía que iba generando mayor peso y eso me generaba un poquito de tensión muscular a nivel de espalda o de hombros, o fatiga a nivel de miembros inferiores, eran actividades dirigidas precisamente a mitigar un poco esos cambios que eran completamente naturales, pues, y que ya sabíamos que se iban a presentar. Para el tercer trimestre, ya previo al trabajo de parto, pues eso es lo que se trabaja particularmente desde la actividad física, es mantener esa preparación del cuerpo en términos de aquellas actividades que son propias del momento del parto. Entonces, amplitud articular, trabajo de la musculatura core, cadera, trabajo inclusive en miembros superiores de fuerza de brazos, porque hay algunas actividades para el momento de la contracción, para el momento del pujo, para el momento del expulsivo, donde se requiere fuerza de miembros superiores, entonces también se trabajó. Y yo creería que pues no se puede olvidar nunca, y era transversal, la respiración, ser consciente de la respiración y de todo lo que el mismo cuerpo le va mostrando a uno, pues como que te va contando la historia y te va pidiendo ciertas actividades que hacen parte de ese momento. Muy particularmente, la forma de dormir o la forma de levantarse o de ponerse de pie de una silla, etcétera, va cambiando con cada trimestre. Entonces, en cada uno de ellos era unos ejercicios acordes para que estas actividades siguieran siendo de manera pues natural y no fueran muy traumáticas por el peso corporal que se nos va aumentando pues a las madres gestantes. Yo pienso que la experiencia deportiva previa y la experiencia de actividad física previa al momento del parto, hablando particularmente de esta situación, es indispensable, y ojalá todas las mujeres que estamos con este deseo de ser madres pues tuvieran esta oportunidad. ¿Cuál es la razón? Básicamente creo que hay unos cambios específicos que, si estamos informadas las madres y la familia gestante, se van a vivir de manera natural, no es traumático.
Segundo, porque físicamente necesitamos o requerimos de unas experiencias puntuales, porque el parto, pues nadie lo ha vivido. Yo era mi primer bebé, madre primeriza, entonces uno vive de las experiencias de otros, pero cada experiencia es completamente diferente, aunque haya pues como una regularidad. Y el hecho de que tengamos toda esta información y además en la práctica desarrollemos actividades que nos van a orientar para que en ese momento se viva de una manera tranquila, concienzuda, el momento del parto, hace que sea mucho más sencilla la experiencia del parto. En mi caso particular fue muy fácil. Si a mí me preguntan cómo es el parto, digo, es una experiencia bonita, es fácil, es un asunto que va pasando como sus diferentes etapas, pero como yo ya sabía lo que venía, nada me cogió por sorpresa y afortunadamente pues se llegó a un parto natural, que es lo que todos deseamos, tanto la familia gestante como la propia madre. Sin embargo, si no fuera así, y si hubiera sido por otro medio, que es un medio ya quirúrgico, cuando no hay otra opción, cuando es indispensable la cesárea, pues también uno tenía la preparación para ese momento. ¿Cuáles son los ejercicios puntuales para el momento del parto? Pues ya en este instante tan cercano al nacimiento y el alumbramiento, eran actividades de movilidad articular, actividades de flexibilidad, actividades de descanso, porque en los momentos de la contracción se requería respiración consciente para poder también tener descanso, porque el trabajo de parto puede durar 1 hora o días inclusive. Entonces eso era necesario tenerlo presente y saber cómo se iba gestionando pues cada una de esas actividades. Tener esa experiencia yo creo que le resta a uno mucho estrés, o sea, ya uno sabe para dónde va, qué va a pasar. Entonces al estar informado y al tener ya las herramientas físicas y haber hecho los ejercicios previos y saber que en ese momento recuerda uno lo que le decía la profesora que debía hacer en los momentos específicos de las contracciones o en los momentos de intensidad pues en estas contracciones. Creo que es una situación que le ayuda a toda madre gestante a tener una mejor experiencia. Ya en el posparto, pues creo que para todos los que hemos hecho actividad física y tenemos un receso, sabemos que retomar es mucho más sencillo y rápidamente recuperamos nuestras habilidades y nuestras capacidades físicas cuando hemos hecho un receso. En la gestación uno no para, pues o particularmente yo no paré, pero sí cambiaron las actividades. En el posparto fue muy importante todo ese acervo que se traía o toda esa experiencia previa, porque digamos que el cuerpo tiene esa memoria motriz, lo recordaba. Entonces fue mucho más sencillo la recuperación. Yo tuve la fortuna de tener un parto natural con un programa muy maravilloso y pues soy afortunada y lo quiero mencionar, que tiene que ver con el programa de parto humanizado. Si es posible, pues mencionaremos quiénes son los que han trabajado esto en la ciudad, y mi ginecólogo siempre me decía, no, las mujeres están preparadas y están hechas para parir, entonces simplemente hay que irlas acompañando. Entre menos intervención tenga el ginecobstetra, mejor en el momento del parto. Y yo creo que la experiencia de actividad física y deporte o de ejercicio, expresiones motrices antes del parto y durante, porque es que durante el proceso también uno hace esos ejercicios, los va desarrollando, fue muy importante. Para el posparto, pues retomar fue sencillo. Sencillo es en términos de haber tenido parto natural, hace que sea mucho más fácil hacer las actividades cotidianas de la vida normal, y después de unas semanas pues que son importantes de dedicarse uno al bebé y a toda la parte de la lactancia, etcétera, del neonato, entonces ya vuelve uno a sus actividades normales, y lo único que extraño es pues poder tener, digamos, el tiempo completo, en términos de que si yo trabajaba 40 minutos, 1 hora, pues ya con el bebé no es posible, y entonces a veces uno hace recesos y puede hacer la misma actividad que harías en 1 hora y lo haces durante el día varias veces para poder sumar los minutos. Se me ha dificultado volver a retomar como una rutina o la que tenía previa, en términos de que me he dedicado mucho al tema de la crianza, y por lo tanto pues por ahora la atención primordial es para mi hijo Lorenzo, por encima de cualquier otra cosa. Pero si vamos a mirar lo que pasó con mi estructura corpórea
fue supremamente fácil recuperar la masa muscular, el peso que tenía. Yo solo 4 días después de haber nacido mi hijo, yo ya había perdido 7 kilos, solamente yo subí 10 kilos, que fue un embarazo que casi no se notaba, por eso hasta el final puedo hacer casi todas las actividades normales, porque no subí mucho de peso. Entonces creo que tener la oportunidad de hacer actividad física antes, durante el proceso de parto y posparto es fundamental y es viable. Con relación a los aportes de la actividad física y del deporte en el proceso de gestación, creía que el más importante de todos es estar físicamente en condiciones óptimas para afrontar un cambio corporal que es muy abrupto en muy corto tiempo, porque en un proceso de solo 9 meses las mujeres presentamos muchos cambios. El primero. Y un segundo aporte para destacar es tener conciencia del propio cuerpo. Cuando yo tengo conciencia de mi cuerpo y de cómo se va moviendo, cómo se desarrollan mis actividades cotidianas o mis actividades físicas o el deporte como tal, hace mucho más fácil ir integrando ese nuevo cuerpo que se va, digamos, modificando en cada trimestre a las actividades que siempre hemos desarrollado o realizado. Y quien nunca ha tenido experiencia deportiva, creo que es un buen momento para comenzar a hacer conciencia de eso. Frente a las capacidades físicas condicionales durante el proceso de la gestación, considero que todas son importantes, excepto pues la velocidad, ¿sí? La fuerza, particularmente se requiere fuerza para todo el proceso que se va a desarrollar durante cada trimestre y para el momento del parto, porque lo que se necesita en ese momento del expulsivo es trabajos de fuerza, porque las posturas para poder soportar digamos, las contracciones son trabajos de fuerza. Entonces es fundamental tener un buen desarrollo de esta capacidad. Con respecto a la resistencia cardiorrespiratoria, pues es la base de todo lo que nosotros hacemos y en la gestación no es ninguna excepción. Y de allí pues parte la conciencia de la respiración, y tener una buena condición física cardiorrespiratoria te garantiza tener mejor desarrollo del pujo o de la apnea durante el pujo en el momento del parto, y pues todos queremos tener un parto que sea rápido en la medida de lo posible y que sea poco traumático, es decir, un parto simple, sin actividades que requieran intervención del médico. Con respecto a la flexibilidad, pues nosotras las mujeres aumentamos nuestra relaxina, que es una hormona que aumenta esa capacidad de los músculos de elongarse por todo el tema de la dilatación que pasa durante este proceso. No hay que entrenarla como tal, pero sí hay que mantenerla y tener unos niveles adecuados. Pero casi que estamos hechas y esa hormona hace que seamos flexibles para el momento del parto. Ya frente al tema de la postura, es fundamental que tengamos conciencia corporal de la imagen y la autoimagen, porque eso nos ayuda a mantener una postura adecuada en esos cambios que se van presentando a nivel de la columna vertebral, por el cambio del peso, porque se nos desplaza nuestro centro de gravedad. Si yo tengo conciencia de mi postura y de cómo están mis músculos en la postura, creo que es ya un proceso donde ganamos a la hora de enfrentar todos los cambios que se presentan durante la gestación. Lo otro que es fundamental destacar en términos de lo corpóreo es hablar sobre un asunto que tiene que ver con el sueño, por ejemplo, que hablamos mucho de actividad física, pero ojalá tuviéramos la conciencia de tener momentos de verdad de descanso, de tener un sueño reparador, porque ya quienes han vivido la experiencia sabemos que después, cuando ya nace el bebé, el sueño se traumatiza mucho. Entonces también para poder tener un día, digamos, cómodo, el sueño es fundamental. La gestación consciente con respecto a los padres o la familia gestante creo que es fundamental en el comportamiento y en el desarrollo del niño o del hijo, debido a que si nosotros los padres ya tenemos claro qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo, eso hace que todo el proceso sea mucho más fácil, sea mucho más amoroso, sea mucho más, llamémoslo, delicado, sutil. Entonces no nos sorprenden las cosas o no nos angustiamos o no nos genera estrés lo que va pasando durante el proceso. Considero que es un regalo que uno le da a un hijo, el hecho de planear la gestación, de desearlo, de prepararse
porque es un asunto de prepararse como pareja, además porque hay cambios donde ya la pareja deja de ser dos, ¿cierto? Y viene una nueva persona, un nuevo ser que los va a acompañar y hay muchos cambios que se generan a nivel afectivo, a nivel de relaciones, de las salidas, de lo que se hace cotidianamente. Y si uno tiene claro eso, entonces vive ese proceso con mucho amor, con mucha alegría y no se siente frustrado o estresado porque ya no puede hacer lo que hacía antes, porque le cambió la vida. A veces uno escucha esas expresiones, me cambió la vida. Pues claro, nos cambió, pero para bien, porque era una cosa que deseábamos. Frente al comportamiento, yo les puedo decir que el proceso que nosotros vivimos con Lorenzo como familia gestante ha sido maravilloso. Además tuvimos la fortuna de que nos acompañara una dula, creo que es otro regalo muy bello que todos deberíamos darnos en este momento de la vida, en la gestación, en el parto y en el posparto, porque inclusive nos acompañó en la lactancia, porque además nos ayuda a conocer esos detalles y esas cosas que se van a ir presentando para poderlas resolver inclusive antes de que sucedan. Entonces cuando ya nos pasan, ya sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Eso me parece fundamental. Lorenzo es un niño supremamente tranquilo, es un niño que es simpático, que lloró cuando le pusieron la primera vacuna y nos parecía muy bonito eso. Y nos decía nuestro ginecólogo Bernardo que es un asunto propio como de este tipo de niños que son tranquilos porque sus padres les han generado esa confianza, porque lo han acogido, porque lo han acompañado. Entonces, desde ahí creo que es fundamental que nosotros seamos los más conscientes a la hora de tener estas decisiones tan trascendentales que son para toda la vida, pero que además involucran una vida nueva, que depende completamente de nosotros al inicio. Entonces creo que es fundamental, influye demasiado en que son hijos deseados, amados, muy consentidos, que tienen unos padres que están empoderados en este proceso de la crianza y de lo que es toda la parte del desarrollo humano, del desarrollo físico, social, emocional de ese nuevo ser, con padres pues que también de alguna manera se prepararon para ello y tomaron esa decisión.